Aquí estoy, en este umbral entre la vida y la muerte, sintiendo cómo la sangre se escapa de mis venas mientras las voces del Senado se desvanecen como ecos distantes. 23 puñaladas. Las he contado todas. Cada una llevaba un nombre, cada una un rostro que conocía, cada una traición que creí imposible. Pero hay una que duele más que todas las demás, una que me atraviesa el alma con más violencia que el acero, la de Bruto. Mi hijo, mi esperanza, mi mayor decepción. Permíteme contarte mi historia desde aquí, desde este charco de sangre que mancha el mármol sagrado del teatro de Pompeyo. Permíteme hablarte de la ambición, esa fuerza que me elevó hasta los cielos y que ahora me arrastra hacia las profundidades. Porque si algo he aprendido en estos momentos finales, es que la grandeza y la caída son hermanas gemelas, nacidas del mismo vientre divino. Cuando era joven, mucho antes de que mi nombre resonara por todo el mundo conocido, ya sentía esa llama ardiendo en mi pecho. No era solo el deseo de gloria, no era simplemente la sed de poder. Era algo más profundo, más visceral. Era la certeza absoluta de que había nacido para algo extraordinario, de que los dioses me habían marcado desde la cuna para cambiar el curso de la historia. Esa certeza me sostuvo durante las noches frías en las Galias, cuando mis legiones y yo enfrentábamos tribus bárbaras que parecían infinitas. Me guió cuando crucé el Rubicón, pronunciando esas palabras que sellarían mi destino: Alea Iacta Est. La suerte está echada. ¿Sabes lo que significa cruzar un río sabiendo que no hay vuelta atrás? Es como nacer de nuevo, como despojarse de todo lo que fuiste para convertirte en lo que el destino exige que seas. Cada paso que di sobre esas aguas heladas me alejaba de Cayo Julio César, el político ambicioso, y me acercaba a César, el conquistador, el dictador, el dios entre mortales. La ambición, amigo mío, no es un vicio como predican los moralistas. Es una virtud cuando se canaliza correctamente, cuando se pone al servicio de algo más grande que uno mismo. Yo no conquisté las Galias por oro, aunque el oro llegó en torrentes. No sometí a Vercingetorix por gloria personal, aunque la gloria me siguió como una sombra. Lo hice porque Roma lo necesitaba. Lo hice porque vi más allá del presente, hacia un futuro donde nuestro imperio no tendría límites, donde la civilización romana iluminaría cada rincón del mundo. Pero el poder, esa criatura seductora y traicionera, tiene sus propias reglas. Cuando lo posees, te transforma. Te eleva por encima de los demás hombres, pero también te aísla de ellos. Te convierte en algo que ya no pueden comprender, en alguien a quien temen y veneran a partes iguales. Me convertí en el hombre más poderoso de Roma, quizás del mundo entero, pero también en el más solitario. Recuerdo mis triunfos, las multitudes que gritaban mi nombre mientras desfilaba por las calles de Roma. Recuerdo el peso de la corona de laurel sobre mi frente, símbolo de victorias que parecían imposibles. Recuerdo a mis legiones, esos hombres duros como el hierro que me siguieron hasta los confines del mundo porque creían en mí más que en sus propios dioses. Cada batalla ganada, cada territorio conquistado, cada enemigo derrotado añadía otra capa a mi leyenda, pero también otra barrera entre yo y el resto de la humanidad. El liderazgo verdadero no es simplemente dar órdenes y esperar obediencia. Es cargar con el peso de cada decisión, sabiendo que tus elecciones determinarán el destino de miles, de millones. Es despertar cada mañana con la responsabilidad de un imperio sobre los hombros. Es tomar decisiones que otros considerarán crueles, pero que la historia juzgará necesarias. Crucifiqué a 2000 esclavos rebeldes a lo largo de la Vía Apia después de la revuelta de Espartaco. Cada cruz era un mensaje, cada muerte una advertencia. Los débiles lo llamaron brutalidad. Los sabios lo entendieron como justicia. Pero el poder corrompe, no solo a quien lo ejerce, sino a quienes lo rodean. Los aduladores se multiplican como ratas en los graneros, susurrando mentiras dulces al oído del poderoso. Los enemigos se disfrazan de amigos, sonríen mientras planean la puñalada por la espalda. Y los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos se vuelven escasos como las perlas en el desierto. Marco Antonio, mi fiel lugarteniente, mi hermano en armas. Compartimos vino y victorias, mujeres y secretos. Pero incluso en él veía a veces esa chispa de ambición que reconocía también, esa hambre que todos los hombres poderosos llevan dentro. La lealtad, descubrí, es un lujo que pocas veces se puede permitir quien ostenta el poder absoluto. Y luego estaba Cleopatra, mi reina egipcia, mi diosa del Nilo. En sus brazos encontré algo que creía perdido para siempre.
La capacidad de ser simplemente un hombre, no un símbolo, no una leyenda, sino Cayo Julio César, amante y amado. Ella entendía el poder como nadie más, porque lo había ejercido desde niña. En su mirada no veía miedo ni adulación, sino el reconocimiento de una igual. Nuestros hijos llevan en sus venas la sangre de dos imperios, la fusión de Oriente y Occidente. Pero incluso ese amor supremo fue cuestionado por mis enemigos, convertido en arma arrojadiza contra mi reputación. Roma, mi amada Roma, crecía inquieta bajo mi mandato. Los senadores susurraban en los rincones, temerosos de que sus privilegios ancestrales se desvanecieran bajo el peso de mis reformas. No comprendían que el mundo había cambiado, que los viejos métodos republicanos ya no servían para gobernar un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Necesitábamos una mano firme, una visión unificada, un líder que pudiera ver más allá de los mezquinos intereses locales. Mis reformas fueron revolucionarias, pero necesarias. El calendario que creé seguirá midiendo el tiempo mucho después de que mi nombre se haya convertido en polvo. Las tierras que redistribuí alimentaron a miles de familias. Las obras públicas que ordené embellecieron Roma y dieron trabajo a los pobres. Pero los conservadores solo veían amenazas a su status quo, peligros para sus arcas repletas. La conspiración se gestó lentamente, como una enfermedad silenciosa que carcome el cuerpo sin dar señales evidentes. 60 senadores involucrados, según dicen. 60 hombres que decidieron que Roma estaría mejor sin César. Marco Junio Bruto era el alma de la conjura, el símbolo de la virtud republicana que se alzaba contra la tiranía. Mi Bruto, el hombre al que amé como a un hijo, al que protegí y elevé, al que confié mis secretos más íntimos. ¿Sabes lo que duele más? No es la traición en sí misma. Es darse cuenta de que nunca lo conociste realmente, de que mientras tú veías en él a un hijo, él solo veía en ti a un obstáculo para sus ideales. Bruto creía genuinamente que matándome salvaría la República. Su error fue no entender que la República ya había muerto, que mi dictadura no era la enfermedad sino el síntoma de una transformación irreversible. Los augurios me advirtieron. Un vidente me gritó, cuidado con los idus de marzo, mientras caminaba por el foro. Mi esposa Calpurnia tuvo pesadillas terribles la noche anterior, sueños donde me veía bañado en sangre. Los presagios se multiplicaban como gotas de lluvia antes de la tormenta. Pero yo, en mi arrogancia divina, los ignoré todos. César no huye de su destino. César lo abraza. Esta mañana, mientras me vestía con la toga bordada en púrpura, símbolo de mi rango supremo, pensé en el día que me esperaba. Una sesión rutinaria del Senado, algunos decretos que firmar, quizás una audiencia con embajadores extranjeros. Nunca imaginé que sería mi último día entre los vivos. El destino tiene un sentido del humor cruel, te permite planear el futuro hasta el último segundo antes de arrebatártelo todo. Cuando llegué al teatro de Pompeyo, donde se reunía el Senado en ausencia de nuestra curia, noté algo extraño en el ambiente. Los senadores parecían nerviosos, sus conversaciones se interrumpían cuando me acercaba, sus miradas huían de las mías. Pero atribuí esa tensión a los asuntos del día. ¡Qué necio fui! ¡Qué tremendamente necio! El primer golpe llegó por la espalda, como era de esperarse. Servilius Casca, según creo, aunque en el tumulto resulta difícil estar seguro. Sentí el hierro frío atravesando mi toga, buscando la carne. El dolor fue menos intenso de lo que imaginaba. Quizás la sorpresa adormece los sentidos. Quizás los dioses, en su misericordia, embotaron mi sufrimiento. Me di la vuelta, buscando una explicación, creyendo que había sido un accidente, un ataque aislado. Pero entonces los vi, todos ellos, emergiendo de las sombras como lobos hambrientos, con sus dagas desenvainadas y sus rostros deformados por una mezcla de determinación y terror. Casio, Décimo, Trebonio, nombres que había pronunciado con afecto, rostros que había visto en mis mesas, manos que había estrechado en señal de amistad. Luché al principio, por instinto más que por esperanza. Mi cuerpo, endurecido por décadas de guerra, respondió automáticamente. Pero éramos 1 contra 60, y el elemento sorpresa jugaba totalmente en su contra. Cada puñalada era una nueva traición, cada herida un nuevo nombre en la lista de quienes había juzgado mal. Y entonces lo vi, Bruto, mi querido Bruto, avanzando hacia mí con su daga ensangrentada. En sus ojos no había odio, sino una tristeza infinita, como si él sufriera tanto como yo.
Me miró a los ojos mientras hundía su acero en mi carne, y en ese momento comprendí que todo había terminado. No por la herida física, sino por la espiritual. Si Bruto, mi hijo adoptivo, mi esperanza para el futuro de Roma, me consideraba un tirano que debía morir, entonces quizás me había convertido en algo que ya no reconocía. Tu, Brut, susurré. Incluso tú, Bruto. Esas palabras llevaban en sí todo el peso de mi desilusión, toda la amargura de descubrir que el amor paternal que había sentido era unilateral. Él asintió levemente, con lágrimas en los ojos, confirmando lo que ya sabía, que creía genuinamente estar haciendo lo correcto. Me cubrí el rostro con la toga y me dejé caer. No por cobardía, sino por dignidad. Si había de morir, moriría como había vivido, con estilo. Los golpes siguieron cayendo sobre mi cuerpo inerte. 23 puñaladas en total, una por cada año que llevaba en política activa. Qué poético resulta el destino cuando decide ser cruel. Aquí yazgo ahora, sintiendo cómo la vida se escapa de mí como arena entre los dedos. Mis asesinos han huido, gritando algo sobre la libertad restaurada, sobre la muerte del tirano. Pobres ilusos, no han matado a un tirano. Han desatado una guerra civil que bañará Roma en sangre durante años. Marco Antonio buscará venganza. Octavio, mi heredero adoptivo, ese muchacho calculador y brillante, reclamará su herencia. Y la república que creían salvar morirá definitivamente en el caos que seguirá a mi muerte. ¿Fui un tirano? Quizás. El poder absoluto corrompe incluso a los mejor intencionados, y yo no era perfecto. Tomé decisiones crueles cuando la situación lo exigía. Pisoteé tradiciones cuando se interponían en el camino del progreso. Concentré en mis manos un poder que los fundadores de Roma jamás imaginaron que existiría. Pero todo lo hice por Roma, por su grandeza, por su futuro. La traición, descubro en estos momentos finales, no es simplemente un acto político. Es una herida del alma, una puñalada en la confianza que une a los seres humanos. Bruto no solo me mató el cuerpo, me mató la fe en la bondad humana, en la posibilidad de que el amor genuino pueda existir en los círculos del poder. ¿Pero debería sorprenderme? El poder atrae a los ambiciosos, y los ambiciosos siempre están dispuestos a traicionar cuando los beneficios superan los costos. Yo mismo traicioné a Pompeyo, mi antiguo aliado, cuando nuestros caminos se volvieron incompatibles. Traicioné al Senado cuando crucé el Rubicón. Traicioné a la República cuando acepté el título de dictador perpetuo. Cada traición estaba justificada por el bien mayor, o eso me decía a mí mismo. Quizás Bruto se dice lo mismo en este momento. La confianza es el lujo más caro del poder. Cuando la tienes, te vuelve vulnerable. Cuando la pierdes, te convierte en un paranoico. Yo elegí confiar hasta el final, y esa confianza me ha costado la vida. Pero prefiero morir confiando que vivir eternamente sospechando. Un hombre sin confianza no es un líder, es un tirano. Y aunque mis enemigos me llamen tirano, yo sé que hasta el último momento conservé algo de humanidad. El poder verdadero no reside en la capacidad de destruir, sino en la de crear. Construí carreteras que conectaron pueblos remotos con el corazón del imperio. Erigí bibliotecas que preservaron el conocimiento para generaciones futuras. Establecí colonias que llevaron la civilización romana a tierras bárbaras. Reformé leyes que protegían a los débiles de los abusos de los poderosos. Mi legado no son solo las conquistas militares, sino las obras de paz que transformaron el mundo. Pero también descubrí que el poder aísla. Cuanto más alto subes, menos compañía genuina encuentras. Los aduladores se multiplican, pero los amigos verdaderos desaparecen. La soledad del líder supremo es absoluta, porque nadie puede comprender realmente el peso de las decisiones que debe tomar, la responsabilidad que carga, el sacrificio personal que implica servir a algo más grande que uno mismo. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? La pregunta me persigue mientras siento cómo mis fuerzas se desvanecen. ¿Habría sido más cauteloso con Bruto? ¿Habría prestado atención a los augurios? ¿Habría gobernado con menos firmeza, respetando más las susceptibilidades del Senado? No lo sé. Quizás mi error fue pensar que podía cambiar Roma sin cambiar yo mismo en el proceso. Quizás mi tragedia fue creer que podía ser un dios entre mortales sin perder mi propia humanidad. Los dioses son caprichosos, amigo mío. Te elevan hasta las alturas solo para contemplar con deleite tu caída. Me dieron todo lo que un hombre puede desear: poder, gloria, amor, riqueza, fama eterna.
pero también me dieron la semilla de mi propia destrucción, la ambición desmedida, la confianza ciega, la certeza de que era indispensable. Escucho pasos que se acercan. Quizás sea Marco Antonio, buscando vengar mi muerte. Quizás sean mis esclavos fieles, viniendo a recoger mi cuerpo. Quizás sea simplemente el eco de mis propios pensamientos rebotando en las paredes del teatro vacío. La muerte se acerca, puedo sentir su aliento frío en mi nuca. ¿Qué lecciones puedes extraer tú de mi historia? ¿Qué enseñanzas puede ofrecerte un dictador moribundo que jamás imaginó terminar sus días apuñalado por aquellos en quienes más confiaba? Primera lección. La ambición es como el fuego. Controlada, ilumina y da calor. Descontrolada, consume todo a su paso, incluido a quien la porta. Persigue tus sueños, lucha por tus objetivos, pero nunca olvides el precio que puede costar el éxito absoluto. La cumbre es fría y solitaria, y desde allí arriba, cualquier paso es hacia abajo. Segunda lección, el poder corrompe, pero la ausencia de poder también. No huyas de las responsabilidades por miedo a corromperte, pero tampoco las abraces sin comprender que te cambiarán inevitablemente. El liderazgo verdadero requiere sacrificar parte de tu humanidad en el altar del bien común. Acepta ese precio, pero no lo pagues alegremente. Tercera lección, la confianza es esencial pero peligrosa. Un líder sin confianza es un paranoico. Un líder con demasiada confianza es un ingenuo. El equilibrio es frágil y difícil de mantener. Confía, pero verifica. Ama, pero mantén los ojos abiertos. La traición duele más cuando viene de quienes amas, pero eso no significa que debas dejar de amar. Cuarta lección. Tus mejores intenciones no siempre se traducen en las mejores acciones. Yo creía genuinamente que todo lo que hacía era por el bien de Roma. Mis enemigos creían genuinamente que matándome servían a la República. Ambos estábamos convencidos de nuestra rectitud. Ambos estábamos, probablemente, equivocados en parte. La vida es más compleja que nuestras justificaciones, y el bien y el mal rara vez vienen en colores puros. Quinta lección. El legado verdadero no se mide en años de poder, sino en impacto duradero. Gobernó Roma durante pocos años, pero mi nombre resonará durante milenios. No por mis conquistas militares, sino por las ideas que representé, por los cambios que inicié, por el ejemplo tanto positivo como negativo que ofrecí a la historia. Lo que hagas importa menos que por qué lo haces y cómo lo haces. La oscuridad se cierne sobre mis ojos, pero mi mente permanece clara. Extraño, siempre imaginé que la muerte sería más dramática, más violenta en su llegada final. En cambio, es como quedarse dormido después de un día muy largo. Mi cuerpo se entumece, pero mi conciencia se mantiene alerta, observando con curiosidad clínica este proceso que todos enfrentamos pero nadie puede describir adecuadamente. Pienso en mi madre, Aurelia, mujer fuerte que me enseñó que el destino se forja con voluntad y determinación. Pienso en mi primera esposa, Cornelia, muerta tan joven, llevándose con ella mis primeros sueños de felicidad doméstica. Pienso en Julia, mi hija querida, cuya muerte me sumió en una tristeza que ninguna victoria pudo curar completamente. Todos hemos partido ya. Pronto me reuniré con ellos en cualquier lugar que espere a las almas de los mortales. Los filósofos discuten si existe algo después de la muerte. Los epicúreos niegan cualquier supervivencia del alma. Los estoicos hablan de una reintegración con la esencia divina del universo. Yo, en estos momentos finales, solo espero que haya algún lugar donde pueda descansar del peso de haber sido César. Mi respiración se vuelve laboriosa. Cada inhalación requiere un esfuerzo consciente. La sangre ha formado un charco considerable bajo mi cuerpo. ¡Qué desperdicio! Esta misma sangre corrió por las venas de generaciones de patricios romanos, llevando en sí la historia de mi pueblo, los triunfos y fracasos de mis ancestros. Si me escuchas desde tu tiempo, desde tu mundo que imagino diferente pero no necesariamente mejor que el mío, recuerda esto: todos somos mortales, pero algunos tenemos la oportunidad de ser inmortales en nuestras acciones. No desperdicies esa oportunidad por miedo al fracaso o por comodidad. El riesgo es parte esencial de cualquier vida que valga la pena vivirse. No te conviertas en tirano, pero tampoco en esclavo. Busca el punto medio entre la ambición desmedida y la resignación cobarde. Confía, pero no ciegamente. Ama, pero no ingenuamente. Lidera cuando sea necesario, sigue cuando sea sabio. Y cuando llegue tu hora, cuando sientas que la vida se escapa como la mía se escapa ahora, asegúrate de poder decir que viviste auténticamente,
que amaste genuinamente, que luchaste por algo más grande que tú mismo. El eco de mis pensamientos se desvanece. Las sombras se alargan. Roma seguirá sin César, como siguió antes de que yo naciera. El mundo continuará girando, los ríos seguirán fluyendo hacia el mar, los hombres seguirán amando y traicionando, construyendo y destruyendo. Pero por un momento, por un breve e intenso momento histórico, yo fui el centro de ese mundo. Y eso, pese a todo, pese a las puñaladas y la traición, pese a la soledad y el dolor, habrá valido la pena. Alea jacta est. La suerte estuvo echada desde el principio. Solo me queda aceptar el resultado final con la misma dignidad con que jugué la partida. Ave ad que vale. Salve y adiós. César ha muerto. Que viva la memoria de César.